¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el video de hoy vamos a estar reaccionando a la desaparición del Triángulo de las Bermudas. Perfecto. El Triángulo de las Bermudas es un tema que me interesa y bastante, pero no sé mucho de ellos. No sé cómo se originó, no sé, con decirte, amigo, que ni siquiera sé en qué parte de Estados Unidos está, por lo que el día de hoy vamos a reaccionar a la desaparición, porque creo que tengo entendido que ya los aviones y barcos y todo eso pueden pasar por la vía del Triángulo de las Bermudas, que para que no lo sepa voy a dar un contexto rápido. Es como un vórtice que se tragaba cualquier cosa, tuviese la fuerza que tuviese, y lo desaparecía. Había mucha gente que asociaba esto, lo asociaba con viajes en el tiempo, y si lo retrocedía en el tiempo, en el futuro, como un vórtice del tiempo que está en el agua, obviamente. Y es bastante interesante, es un tema que me gusta mucho. Así que, pues nada, gente. Así que toca reacción seria. Vamos a ponernos inteligentes como siempre. Voy a darle la pantalla grande. Vale, vamos a ver qué tal. Hay una región del océano Atlántico donde ocurre algo inexplicable. Cientos de barcos y aviones se han esfumado sin dejar rastro. Miles de personas han desaparecido sin que se haya recuperado ni un solo cuerpo. El número de incidentes es tan alto que desafía las leyes de la probabilidad, y casi todos se producen con buen tiempo y sin previo aviso. Hablo de un triángulo de 1 millón de kilómetros cuadrados que se extiende entre las islas Bermudas. Sí, mucha gente que ha ido en barcos, aviones, ya no se les vuelve a saber absolutamente nada de ellos. Hay muchas teorías que dicen que están en el... Y claro, como no puedes entrar ahí adentro, pues eso da bastante miedo. Miami y San Juan de Puerto Rico. Protagoniza libros, películas, artículos de revista y programas de radio y televisión. Un verdadero misterio para la ciencia. Pero últimamente es el propio triángulo el que ha desaparecido. ¿Por qué ya nadie lo menciona? ¿A quién no le interesa que se hable de este tema? ¿Qué tratan de ocultarnos? Hoy en Quantum Fracture os traemos la verdad sobre el Triángulo de las Bermudas. Para meternos en harina... Reacción interesante, que yo la verdad no sabía que el triángulo si el triángulo desapareció o no. A ver, obviamente no creo que desaparezca, pero yo creo que porque de casi no se habla de él, es porque ya es un tema que está bastante quemado entre los misterios del mundo, ¿sabes? Es como un tema que, sí, el triángulo se come a las personas y los barcos y todo eso, y ya. Creo yo que es por eso. Repasemos algunos incidentes famosos. En 1945, 5 cazas de la Armada estadounidense despegaron de una base de Florida para realizar un vuelo rutinario. Sus 14 tripulantes eran aviadores expertos y las condiciones meteorológicas eran idóneas, pero pronto llegaron preocupantes mensajes de radio. Las brújulas se habían vuelto locas y estaban completamente perdidos. Todo está mal. Extraño. No estamos seguros de ninguna dirección. Ni siquiera el océano tiene el aspecto que debería. Poco después, el silencio. Un hidroavión de rescate con 13 ocupantes salió en busca de los cazas y también desapareció. 6 aviones y 27 personas se habían... Esto da miedo. O sea, ya hemos reaccionado a cosas similares antes, pero es que este es un enigma bastante grande porque ¿dónde están esas personas? Han esfumado. Community solar projects provide us with an opportunity to reduce energy bills by 20%. Voy a pagar. Albion Online is a sandbox MMORPG in which you write your own story instead of following a laid-out path. Sin motivo aparente. Un tema recurrente son los barcos que aparecen abandonados en medio del mar, como el Rubicón, hallado cerca de Florida en 1944. La única criatura viva a bordo era un perro. A ver, esto es bastante raro, porque aparece un avión, un barco entero solo, sin personas. O sea, eso ya creo que no tiene que ver con el Triángulo de las Bermudas, sino con otra cosa. Porque es bastante raro que únicamente aparezca un perro vivo. ¿Sabes? Como en Doctor Stone, que los animales, que desaparecen los humanos, pero los animales no se petrifican.
La nave estaba en buen estado y aún albergaba las pertenencias de los marineros. ¿Qué les sucedió? Y en 1963, 2 aviones cisterna con 11 ocupantes se desvanecieron sobre el triángulo. Cuando encontraron sus restos, se supuso que habían chocado, pero el hallazgo de otros restos a 250 kilómetros de distancia hizo saltar las alarmas. Si chocaron, ¿por qué había 2 zonas con restos? Y si no, ¿por qué cayeron uno tras otro? Es un misterio bastante han suscitado grande. Muchas explicaciones paranormales. Hagamos una rondita, que seguro que serán cosas muy razonables. Hay quien culpa a terribles monstruos marinos, como el ataque de un calamar gigante. ¿Podría ser una explicación? Este animal, este coso marino, se le dice película de ficción y todo eso, Kraken. Pero puede ser que sí haya un Kraken, porque creo que reaccionamos hace unos días a un video en el que mencionábamos a criaturas marinas que estaban en el fondo, en el foso del agua. O sea, básicamente que nadie las podía ver. Bueno, el mayor ejemplar registrado pesaba 1 tonelada y medía 13 metros, tentáculos incluidos. Poca cosa frente a un buque. Además, son bichos que no suelen dejarse ver y no abundan en latitudes tropicales. Otra teoría delirante es que bajo las aguas del triángulo yacen los restos de la Atlántida. Esta civilización habría alimentado su avanzada tecnología mediante, cito, potentes cristales de energía. ¿What the fuck es eso? Que seguirían activos en el fondo del mar. Esos cristales podrían interferir con los instrumentos de los barcos y aviones o directamente hacerlos papilla. Algunos creen que el triángulo es un portal a un universo paralelo, de donde un día podrían regresar los barcos y aviones desaparecidos. Y la lista continúa. Distorsiones. Sí, son buenas teorías, en verdad. Lo de Atlantis Atlantis es una ciudad que si mal no, Atlantis se hundió. Atlantis lleva muchísimos años hundida, pero es porque ya es una ciudad vieja, súper vieja, y el mar la absorbió. Y lo mismo va a pasar con ciudades que conocemos, por ejemplo, Nueva York, en un par de miles de años, también va a pasar a ser como Atlantis, una ciudad que está bajo Espaciotemporales, vórtices electromagnéticos, aberraciones atmosféricas, nieblas electrónicas y otras palabras inventadas. Hay explicaciones para todos los gustos conspiranoicos. Hay quien riza el rizo y asegura que el Triángulo de las Bermudas ni es triangular ni es único. Sería uno de 12 vórtices malignos distribuidos uniformemente por el mundo. A ver, esto no lo creo. Forma ovalada y habla únicamente ¡Qué guay! 12 mola más que uno. Y, por supuesto, también se ha recurrido a los extraterrestres, que usarían el triángulo para capturar personas, barcos y aviones. Hasta aquí el Quantum Fracture del misterio. Examinemos ahora algunas propuestas con más base científica. En muchas desapariciones se afirma que las brújulas se volvieron locas. ¿Tiene esto algún sentido? El campo magnético terrestre presenta anomalías en lugares donde la roca lo potencian o inhiben. Dado el origen volcánico de las Bermudas, la roca circundante podría poseer altos niveles de magnetismo. Sin embargo, estas anomalías magnéticas están bien medidas y en la zona del triángulo no parece haber ninguna. No está claro si lo de las brújulas es solo una invención. Más movidas. Si se juntan varias tormentas que viajan en direcciones distintas, las olas pueden interferir constructivamente y generar olas gigantes capaces de merendarse un barco. Algo parecido puede ocurrir cuando una corriente submarina, como la del Golfo, que atraviesa el triángulo, concentra las olas que se mueven en sentido contrario. Las olas gigantes aparecen sin previo aviso y en direcciones inesperadas, pudiendo medir hasta 30 metros. Poca broma. Además, la corriente del Golfo... Un poco menos que un tsunami, que los tsunamis son 50 y 60 metros. Un turbulento flujo de agua cálida que transporta más agua que todos los ríos del mundo puede hacer que el tiempo cambie de improviso y borrar cualquier prueba de un naufragio. Y si los restos caen en una fosa oceánica, como la de Puerto Rico, de 8.400 metros de profundidad, no habrá quien los encuentre. Otra idea tiene que ver con los hidratos de metano, moléculas de gas atrapadas en cristales de hielo que se hallan bajo el fondo marino. Si se produjese un corrimiento de tierra, los cristales podrían romperse y liberar burbujas de metano que reducirían la densidad del agua y podrían llegar a hundir un barco. También, si el metano pasa al aire... La potencia del metano, bien química, que era como
una burbuja de metano equivalía a la de un auto, de un carro. Y un avión lo atraviesa, podría explotar debido al calor de los motores. En serio, no, así no. New Eden, Estamos a reaccionando bien. universe brimming with possibility. Esta propuesta tiene varios problemas. Seguramente el metano liberado se disolvería antes de alcanzar la superficie del agua. Y aunque existen muchos hidratos en la costa este de Estados Unidos, no se han detectado en el área del Triángulo. Y parece que Sí, no es se liberan cierto. grandes cantidades Rodean de este- metano rodean- desde hace unos rodean- 15 Los metanos rodean las orillas de las costas de Estados Unidos, pero no llega como tal al Triángulo. Así que teorías, pero también tienen sus fallas. Y eso deja mucho en hace 1000 años, cuando aún no había demasiados barcos que hundir. Vamos, ninguna de estas propuestas parecen resolver 100% el tema. Así que, ¿cómo podemos explicar las extrañas desapariciones? Pues atención, tras estudiar el tema concienzudamente, creemos haber averiguado la verdad. ¿Estáis preparados? La resolución al misterio del Triángulo de las Bermudas es... pues que no hay ningún misterio. No hay caso para empezar. Y es que los Plot twist, no hay ningún misterio. Se acabó el video. ¡Ey! ¿Qué dice Shakira aquí? datos, como las caderas de Shakira, no mienten. El último informe anual sobre la seguridad marítima de la aseguradora Allianz revela que apenas 20 de las 807 pérdidas de barcos, registradas entre 2013 y 2022, ocurrieron en las Indias Occidentales, la región más amplia donde se encuadraría el Triángulo de las Bermudas, y una de las más transitadas del mundo. Hay otras 9 zonas más peligrosas, incluido el sudeste asiático con 204 pérdidas, o el Mediterráneo Oriental y el Mar Muerto, con 118. Y Lloyd's, otra aseguradora especializada en transporte marítimo, lleva años insistiendo en que el Triángulo no entraña un riesgo especial y, ojo, mucho más significativo, no cobra ningún suplemento por atravesar la zona. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, Curioso, ¿no? la NOAA, llega a la misma conclusión. No hay pruebas de que en el Triángulo ocurran más desapariciones misteriosas que en cualquier otra región muy transitada del océano. Y casi todas guardan relación con las condiciones naturales de una región sacudida por huracanes y tormentas tropicales. Y con muchas zonas... Ok, creo que ya estoy entendiendo su punto. Creo que lo que quiere decir es que no hay ningún misterio. El Triángulo de las Bermudas, lo que quiere decir es que no existe porque los fenómenos naturales no, como que los fenómenos ¿cómo lo explico? Lo que quiso decir es que no hay más accidentes, o sea, que los accidentes que ocurren en el Triángulo ocurren también en otras partes donde hay fenómenos naturales, ¿sabes? Es como un lugar igual a otros. de aguas poco profundas. La Guardia Costera estadounidense descarta las explicaciones sobrenaturales y añade el factor humano, especialmente importante en un área repleta de embarcaciones de recreo y aviones pequeños. En su experiencia, la combinación de las fuerzas de la naturaleza y los errores humanos a menudo supera la ficción más increíble. Visto lo visto, lo auténticamente inexplicable Entonces es dice que cómo no es real. surgió la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Y en realidad eso tampoco es ningún misterio. Todo comenzó en 1950, con una nota de prensa que exponía de una manera poética 5 desapariciones ocurridas en la zona. Durante Poética. más de 2 décadas, el mito se fue cociendo a fuego lento. De tanto en tanto, aparecían nuevos artículos que iban poniendo su granito de arena. Uno hablaba de un triángulo, otro introducía tímidamente alguna idea paranormal, y uno, en 1964, acuñó el término Triángulo de las Bermudas. Ok, esto es bastante turbio, bastante raro, porque la persona está mencionando que que todo fue acumulación de las personas en aquel año. Una persona decía, mira, el Triángulo de las Bermudas es... no decía el Triángulo de las Bermudas, decía, ¿oíste de ese lugar que es como un triángulo? Y otra persona decía, sí, se desaparecieron aviones. Y otra persona decía, sí, se come los barcos. Y ahí fueron creando una bola, una masa, y metieron todo lo que es el tema Triángulo de las Bermudas.
En 1969 aparece por primera vez un libro dedicado en exclusiva al tema, El limbo de los perdidos. El misterio del triángulo era cada vez más popular, pero no acababa de estallar, faltaba algo. En una época donde la gente estaba a tope con los ovnis, había terreno abonado para andarse con menos miramientos con las explicaciones sobrenaturales, y Charles Berlitz, que ya había publicado un par de libros en torno al mito de la Atlántida, supo verlo. En 1974 escribió El Triángulo de las Bermudas, donde relacionaba las desapariciones con extraterrestres que pretendían comprobar. Uy, esto me gusta bastante porque lo que hizo Charles fue hacer un libro basado en lo que estaba de moda, lo que podía llegar a explotar. ¿Sabes qué estaba de moda en 1970? Los extraterrestres, las series VHS con esas que tienen como una edición muy vieja de terror, y esto tenía a los extraterrestres para llamar la atención y que hablara sobre un tema nuevo, que era el Triángulo de las Bermudas. Interesante. El estado de nuestra tecnología para evitar que nos autodestruyéramos, o con alguna civilización avanzada cuyos restos descansarían en el fondo del mar. Su libro vendió millones de copias y supuso el petardazo definitivo. 24 años después de la primera semilla, la leyenda del Triángulo de las Bermudas al fin se había labrado un hueco en el imaginario popular. Así es como se crea una leyenda moderna. Pero, ¿cómo se destruye? Ah, amigo, eso ya es mucho más difícil. Una vez creado el monstruo, a ver quién lo para. Y eso que los intentos no se hicieron esperar. Larry Koch, un bibliotecario de la Universidad Estatal de Arizona, se había comenzado a interesar por el triángulo en el 72, a raíz de las numerosas consultas que recibía sobre el tema. Sí, y esto es muy interesante porque el tipo, bueno, la persona, más respetuosamente, el caballero que hizo el libro en 1900, hizo creer a los demás que era algo real. Nunca lo tomó como algo de fantasía ni algo de humor, algo real. Y 24 años después explotó y la gente empezó a decir, sí es real y todo eso. De referencias le llevó a investigar por su cuenta y, un año después de que saliera el libro de Berlitz, publicó El misterio del Triángulo de las Bermudas solucionado, donde analiza los incidentes uno por uno a partir de toda la información fiable que pudo reunir. El libro de Koch reveló muchas incoherencias entre las historias de Berlitz y otros autores y lo desmintió. Algunas desapariciones ni siquiera ocurrieron, o al menos no hay constancia de ellas. Muchas se produjeron fuera del triángulo. A menudo se omiten o falsean datos importantes, como la presencia de una tormenta, y se añaden detalles inventados que refuerzan el misterio. Incluso se rescatan incidentes pasados el de la que barba, en su día no se el que hizo el libro consideraron primero, enigma. ¿Recordáis las 3 desapariciones que comentábamos al principio? Pues bien, en el caso del vuelo 19, ni todos los pilotos eran experimentados, era un vuelo de entrenamiento, ni el tiempo era apacible, había fuertes vientos y un intenso oleaje, ni los inquietantes mensajes sobre el aspecto del océano son reales. Todo apunta a que la desgracia se debió a un error del líder de la misión, aunque según el plan de vuelo deberían partir hacia el este, hacia las Bahamas, en un momento creyó estar sobrevolando los Cayos de Florida, unas islas situadas al sur del aeródromo. Eso hizo que se empeñara en volar en la dirección equivocada, haciendo que el grupo se adentrara más y más en el mar. Al final se quedaron sin combustible y tuvieron que intentar un amerizaje casi imposible en un mar revuelto. Muy interesante porque como me encanta porque el que hizo el video relata, o sea, como que al inicio te dice, te habla de un montón de teorías y después todo es falso. Y las bombas que son que él que una persona creó un libro, se fue armando una mentira cada vez más, él añadió cosas como los extraterrestres, después la gente se puso a investigar, corrió el rumor y actualmente queda con eso de que las personas todavía creen en eso. Y la verdad es tiene bastante sentido lo que dice de que el Triángulo de las Bermudas pudo haber sido una mentira y realmente las condiciones climáticas, tanto de, por ejemplo, lluvias fuertes, fenómenos naturales, hacen desastre en esa zona. Los fuertes vientos, el clima,
Pero también tiene sentido lo que dice de que el Triángulo de las Bermudas no existe y todo fue un mito y todo eso. Y hay testigos que presenciaron la explosión del avión de rescate, un modelo tristemente celebrado por ser muy inflamable. En cuanto al Rubicón, el barco fantasma, la explicación más probable la daban ya los periódicos que informaron del incidente. La nave estaba amarrada en La Habana cuando se desató un huracán. Los tripulantes bajaron para refugiarse y dejaron el perro a bordo. Los fuertes vientos rompieron las cuerdas y empujaron el barco a alta mar. Un perrito solo por accidente, nada demasiado sobrenatural. Y en el caso de los dos aviones para los que se encontraron restos separados por cientos de kilómetros, resulta que lo que había en uno de esos lugares no eran restos de avión, sino algas, madera y boyas. Pero, no dejes que la realidad te estropee una bonita historia. Al final Koch llegó a la conclusión de que esa persona se hizo un dineral con esa historia. Es un misterio inventado, perpetuado por escritores que, a propósito o sin saberlo, recurrieron a ideas equivocadas, razonamientos incorrectos y sensacionalismo. Se repitió tantas veces que empezó a adquirir un aura de verdad. Y ahora quizá esté pasando justo lo contrario. El mito del triángulo ha perdido ese aura gracias a la infinidad de expertos, libros, vídeos y documentales que lo han desmentido por activa y por pasiva. Además, las mejores técnicas han reducido los accidentes en todo el mundo. Las 807 pérdidas de barcos que hubo entre 2013 y 2022, según el informe de Allianz, representan casi un 50% menos que las 1.563 del decenio anterior. Y aunque sigue habiendo incidentes inexplicables, como el del vuelo 370 de Malaysia Airlines, que desapareció con 239 personas a bordo, las teorías sobrenaturales ya apenas trascienden. Ese caso Todo es eso bastante interesante. Tengo pensado reaccionarlo algún día, el avión que desapareció con las personas. Que un misterio que nos cautivaba hace 50 años ya no resulte tan atractivo. La leyenda no da más de sí, pero quedará en nuestras memorias para recordarnos dos cosas: que nos encantan los mitos, sobre todo si tienen un punto trágico, y que, como apunta la NOAA, el océano siempre ha sido un lugar misterioso para el hombre, y con mal tiempo o errores de navegación puede ser letal. Pero eso no ocurre solo en el Triángulo de las Bermudas, sino en todo el mundo. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Ya se acabó. Vamos a opinar un poquito porque ya llevamos 22 minutos de video y el video dura 13. La verdad yo quedé bastante sorprendido porque el Triángulo de las Bermudas no es real. O sea, todo el tiempo fue un mito y la persona opina muy bien de las teorías y pruebas que hacían que esta cobrara más sentido, que fuese real, pero en realidad no. Y me pareció bastante interesante la persona que, o sea, el escritor, o sea, cómo se creó. Eso me gustó. Cómo se creó, que las personas ponían su grano de arena, decían esto, decían que el lugar, que un triángulo, que desapariciones. Y una persona dijo, si la gente está diciendo esto, ¿por qué yo no sacar provecho de eso? Y empezó a escribir el libro. Y claro, y todo el mundo en ese momento reforzó más la teoría de las personas de que era real, vendiendo 2 millones de copias por los años 1970, que eso era algo grandísimo, porque no había ni siquiera internet ni nada. Y luego una persona que lo desmintió es un grande. Porque primero le quitó su mentira y segundo reveló a base de teorías e investigaciones bastante grandes que el Triángulo de las Bermudas no era real. Yo no sé mi conclusión final es que no sé qué creer honestamente, porque pues es un misterio que es bastante interesante, pero a la vez puede que no sea un triángulo, sino simplemente, como mencionan en el video, puede que sean los malos climas y los problemas, los huracanes y vientos y todo eso. Pero bueno, si ya llegaste hasta aquí, te puedes suscribir si te gustó el video, si te gustó mis reacciones, reaccionaré a más cosas y también puedes ver mis otros videos, así que muchísimas gracias.